Hola, me han invitado hoy aquí a conversar con ustedes sobre algunos aspectos del trabajo escolar con proyectos colaborativos, principalmente el tema de la evaluación, que suele ser uno de los más difíciles, de los menos tratados y de los más complicados a la hora de enfrentar este tipo de actividad docente. En términos generales, si uno dice evaluación del trabajo colaborativo, lo que tenemos son pues esas tres cosas: una idea clara de lo que llamamos evaluación, el asunto del trabajo y la parte de colaboración. En realidad lo primero que es establecer un trabajo. Se trata de un tipo de actividad escolar y es un trabajo que está encaminado, como la mayoría de las actividades escolares, a favorecer el desarrollo de ciertos aprendizajes, de ciertas adquisición de ciertas habilidades, capacidades progresivas en el estudiante. La parte colaborativa hace referencia a cómo se va a trabajar. Es decir, es una forma de organizar las actividades que en este caso está apoyada fundamentalmente por el hecho de que los aprendices e incluso el profesor colaboran entre sí, de manera que es un tipo de llevar a cabo las actividades a través de las cuales se cumple el trabajo, que es una tarea definida, y con todo ello se espera lograr ciertos desarrollos, cierta formación que podemos resumir en términos de aprendizajes esperados. Y la parte de la evaluación tiene que ver cómo todo ese funcionamiento de esa actividad, etcétera, se puede ir monitoreando, se puede ir conociendo bien cómo va funcionando y valorando en términos de decir, por ahí va bien, y poder reforzar ese camino, por ahí hay algún problemita y arreglarlo durante el camino, de manera que estaríamos en una concepción de evaluación que va más allá de dar cuenta al final de los resultados que se obtiene y que se centra un poquito más en facilitar el proceso, de manera que realizando estos procesos vayamos adquiriendo las competencias más importantes, sobre todo aquella que nos va a permitir, cuando estemos en otra situación, ser capaces de aprender en una situación también colaborativa, que es la que cada vez más nos exige el mundo de hoy y nos va a exigir en un futuro el mundo social y el mundo del trabajo. De manera que cuando usted plantea un trabajo colaborativo, no es suficiente decirles, muchachos, ahora ustedes van a trabajar en equipo y colabórense mucho unos con otros, que así se aprende mucho mejor. Eso no adelanta nada, porque no es mágico y nadie está preparado para hacer un trabajo destinado a aprender cosas en esa forma. Es más, estamos acostumbrados a hacerlo de otra forma. Y esa otra forma hace que traslademos las maneras que hemos utilizado, que el estudiante ha utilizado hasta ahora para aprender, a esa nueva modalidad, y entonces no se consiga ningún valor agregado ni se consiga adelantar nada. De manera que lo primero que usted tiene que hacer es decirles en qué consiste eso de colaborativo, en qué consiste el trabajar juntos y cómo funciona un grupo. Usted tiene que saber cómo funciona un grupo de aprendices cuando se juntan para colaborar en el ejercicio de una tarea, de manera que todos logren aprender. Así que ya una primera idea fundamental es más importante que el estudiante entienda bien cómo funciona el proceso que los temas y resultados que obtienen de ese proceso. El trabajo colaborativo apunta a desarrollar mucho más una serie de formas de trabajar, una serie de procesos de control del grupo, de procesos de sacar provecho de los aportes de todos, que al fin y al cabo el producto al que van a llegar.
Pero también el producto es importante porque hace que la tarea, el trabajo, la parte de trabajo, tenga sentido. Entonces, este tener sentido significa que es mucho más productivo si el trabajo o la tarea que se pone tiene sentido, no para usted como profesor, para el estudiante que es el que lo va a hacer. De manera que tenemos que ponerle mucha atención a qué tipo de trabajos o proyectos le hacemos, y esos trabajos o proyectos el estudiante tiene que tener algún sentido para él, etcétera, etcétera. Y ponerle mucho cuidado a apoyar y conducir y estar durante el proceso ayudándolos a que entiendan bien cómo funciona un grupo trabajando en este sentido. ¿Qué hace la evaluación en este escenario? Bueno, la evaluación en este escenario, en primer lugar, tiene que ser una evaluación durante el proceso. Si estamos diciendo que es más importante lo que aprende el estudiante como estrategias para poder trabajar en grupo y para poder desempeñarse bien ahí, que los temas incluso y los resultados, estamos diciendo que la evaluación no tiene que esperarse al final, porque esa está centrada precisamente en los resultados del trabajo, sino que hay que distribuirla a lo largo del proceso, en términos de poner atención y saber muy bien qué es lo que está pasando y poder reorientarlo durante el proceso, afinar el proceso de trabajar y de las estrategias y de la capacidad de descifrar cómo trabaja un grupo para funcionar mejor, para aprender mejor. Bueno, eso puede uno como profesor hacerlo porque se cambia el cuadro tradicional. Es decir, usted va a tener 4, 5 o 6 grupos trabajando a la vez. Si el periodo del trabajo colaborativo es breve, ¿a qué hora usted está atento a cómo funciona cada uno de los grupos? Porque es una cuestión de tiempo y de espacio. Se sienta usted con un grupito y ve que ese grupo necesita un montón de ayuda y ahí se consume la mitad del tiempo. Y luego resulta que no le dio tiempo a sentarse con los demás grupos. ¿Cómo se puede hacer esto, verdad? Porque cuando usted como profesor se dedica a evaluar el proceso, el tiempo se multiplica, es decir, son muchos procesos los que hay que ver y a veces no hay tiempo para todos, y el chiste está en poder, después de observar, orientar, dar una información de vuelta que le sirva al estudiante para esto. Bueno, un principio general, no fácil, pero general y muy importante para el trabajo colaborativo es: como usted no va a tener tiempo, no va a tener posibilidad de decirle a cada uno de los miembros de cada uno de los grupos lo que conviene que corrija, lo que conviene que aprenda, etcétera, tiene que encontrar estrategias para trasladar al grupo el proceso de evaluación también. De manera que una de las cosas más importantes de trabajo colaborativo es darle herramientas al grupo que colabora para que ellos mismos puedan ir durante el proceso observando y teniendo claro si van bien, si van mal, qué hay que corregir en el funcionamiento de uno de los miembros, de dos de los miembros, del que es el líder, cómo no debe funcionar el liderazgo, etcétera. Eso el estudiante no está muy acostumbrado a hacerlo. ¿Qué herramientas tenemos que darle a él para que él pueda autoevaluar como individuo y como grupo el funcionamiento de ese trabajo colaborativo? Por lo menos 2 cosas. Lo primero que tiene que hacer en el planteamiento de ese esquema, de esa actividad, es que el estudiante entienda muy bien qué es lo que se espera de él.